Señales antes del fin de los tiempos. Primera parte. Pregunta número 4. De acuerdo a los Evangelios, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, ¿qué señales podemos encontrar en la profecía bíblica que nos indiquen el inicio de la última semana 70 de 7 años? Mateo 24, 20 y 21, nos dice: Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En Mateo 24, 3 al 34, el Señor Jesús describe las señales de los tiempos del fin. Principio de dolores. Tribulación por causa de la fe en Jesucristo. Aborrecimiento de unos con otros. Falsas doctrinas. Gran aumento de la maldad. Falta de amor. Predicación del Evangelio a todo el mundo. La abominación desoladora. Gran tribulación. Falsos cristos con grandes señales y prodigios, engañando aún a los escogidos. La generación del fin de los tiempos. Señales cósmicas y en el cielo. Regreso del Señor Jesucristo. Ahora veamos agrupadas estas señales con el posible orden cronológico, para el inicio de la última semana 70 de 7 años, el cual iremos desarrollando a lo largo de nuestro estudio de esta serie. 1. La generación del fin de los tiempos. 2. Sucesos en desarrollo previos al inicio de la última semana 70. 3. Tribulación. 4. Gran tribulación. 5. La abominación desoladora. 6. Los sellos, las trompetas y las copas. 7. El juicio de Dios. 8. Regreso del Señor Jesucristo. Acotamos, para el estudio y análisis de estas señales, por su importancia, será importante partir del análisis de la semana 70 que nos ayudará a identificar a la generación del fin de los tiempos. Veamos. Identificación de la generación del fin de los tiempos que mencionó el Señor Jesús. Mateo 24, 32 al 34 nos dice: De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Recordemos que dice la profecía. Daniel 9, 24 al 27, nos dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, y concluir el pecado, y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sepas pues y entiendas, que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas, tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá a la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. La confusión de muchos predicadores, sobre la tribulación de que habló el Señor Jesús, es creer que el pasaje de Daniel 9:27 se cumplió con la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, por obra del general Tito del Imperio Romano, fecha en que originó la diáspora judía, quedando sin territorio el pueblo de Israel. Esta destrucción se considera parte de la dualidad profética. Aquí hemos de precisar también por qué no se cumple la semana 70 con el sacrificio y muerte del Señor Jesucristo. La profecía fue dada al Daniel que era judío, Daniel 9:24, pero estos rechazaron a Jesucristo, Juan 1:11, rompiendo así el cumplimiento del pacto de esta profecía, a saber, para acabar con la prevaricación, rebelión, transgresión. Al no aceptar como su Salvador a Jesucristo, no se termina con la rebelión de los judíos. Y concluir el pecado, expiar la iniquidad. Maldad, pecado, culpa, expiación, limpio, reconciliar. Quienes reciben a Jesucristo les son limpiados, justificados sus pecados. Con todo, la maldad no termina en el mundo. Y para traer la justicia de los siglos. Justicia, justo, el derecho, equidad, prosperidad.
Una justicia perpetua será sólo aquella en donde ya reine Jesucristo, en su segunda venida. Por tanto, al no aceptar los judíos como su Salvador a Jesucristo, no se termina con la rebelión de estos, ni con la justicia divina de Dios para el mundo. Regresando a nuestro análisis de la semana 70. El versículo 25 es clave para identificar esta generación que nos dice: sepas pues y entiendas, que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas, tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto nos indica que el cómputo de las 70 semanas, inicia con el decreto para el inicio y conclusión de las obras de reconstrucción de la plaza y el muro. Como veremos en la cronología, el templo fue concluido hasta el cuarto decreto de Artajerjes. Precisiones para la interpretación de la profecía de las 70 semanas. Así entonces, el propósito de este estudio es demostrar que la profecía de las 70 semanas contiene dualidad profética en su última semana 70, observando un cumplimiento parcial hasta la muerte del Señor Jesucristo, quedando pendiente la última semana 70 de 7 años, como lo dice la corriente futura dispensionalista, que interpreta literalmente la Biblia y distingue entre el programa de Dios para Israel y el de la Iglesia, interpretación con la que apoyaremos nuestro estudio. Solo para recordar. Profecía preterista, cumplida. Sacrificio y muerte del Señor Jesucristo. Profecía futurista, histórico. Los 7 años son simbólicos y se cumple en el tiempo. Profecía futurista dispensionalista. Aclaramos que, en nuestro estudio consideramos una interpretación que contiene dualidad profética, lo cual marca una diferencia en los postulados de esta corriente, que no lo considera. La dualidad es la siguiente. Se cumple parcialmente con el sacrificio y la muerte del Señor Jesucristo. La profecía concluirá en el fin de los tiempos con la aparición de un gobernante carismático en los últimos 7 años de la profecía. La Biblia lo identifica como la bestia, el hombre inicuo, hombre de pecado, el anticristo. Segunda parte. Pregunta número 5. ¿Cómo identificamos a la generación a la que se refirió el Señor Jesucristo? Para identificar esta generación, será necesario analizar el versículo 25 de Daniel 9, que nos permita el cálculo de la semana 70. Repetimos, el versículo 25 es clave para identificar esta fecha, que nos dice: sepas pues y entiendas, que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas, tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Antes de entrar al análisis, es menester señalar que existen al menos 2 doctrinas para llegar al cumplimiento de las primeras 69 semanas de la profecía, con el sacrificio y muerte del Señor Jesucristo, tomando como fecha focal los decretos del rey Artajerjes, de donde se desprenden 2 grandes doctrinas de interpretación. 1. El año 457 a.C., se asume que se cumplen las 69 semanas entre el año 26 y 27 después de Cristo. 2. El año 444 a.C., se asume que se cumplen las 69 semanas en el año 33 después de Cristo. Las 2 grandes corrientes de interpretación. Año 457 a.C. El rey Artajerjes expide en este año el tercer decreto a Esdras, fecha que corresponde al segundo retorno de los judíos a Jerusalén. No hay ninguna obra más de remodelación, solo acondicionamiento de los utensilios en el templo. Existen 2 posturas doctrinales que defienden esta fecha. Primera postura. Con la entrada del calendario gregoriano, existe un ajuste de entre 4 y 8 años. Con esta fecha focal se alcanza el año 26 después de Cristo, tomándose de forma convencional 4 años más para obtener los 30 años de edad de Jesucristo. Esta fecha se calcula de la siguiente manera. 457 menos 483 igual a 26, donde 457 es el año del tercer decreto. 483 es la suma de las 69 semanas, 7 más 62 igual a 69 por 7 igual a 483. Con ello se dice que, al morir Jesucristo a los 33 años, se cumple la última semana. Es decir, se considera la última semana de la siguiente manera. Primera mitad de la semana, inicio del ministerio del Señor Jesucristo a los 30 años. Segunda mitad de la semana, muerte del Señor Jesucristo a los 33 años. Literalmente sabemos que el Señor Jesús murió un día miércoles, que es la mitad de la semana. Argumento en contra.
El evento no corresponde al cumplimiento como lo dice la profecía. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro. Segunda postura, adventistas. Con la misma mecánica de cálculo, se alcanza el año 27 después de Cristo, sumando el ajuste de 4 años a 26 después de Cristo, puesto que no hay año cero. La diferencia estriba en que dicen que Jesucristo muere a los 31 años y termina la última semana con la muerte de Esteban en el año 34 después de Cristo. Argumento en contra. El evento no corresponde al cumplimiento como lo dice la profecía. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro. Además se considera un periodo convencional de 4 años, siendo que los estudios dicen, sin precisar, que hay un ajuste probable entre 4 y 8 años. Año 444 a.C. Esta fecha corresponde al tercer retorno de los judíos a Jerusalén, mediante el cuarto decreto de Artajerjes a Nehemías, donde se reedifican los muros y las puertas de la ciudad, cumpliendo la profecía. Esta postura determina el año 33 después de Cristo, convirtiendo el calendario lunar judío de 360 días a calendario solar gregoriano. 360 por 483 igual a 173.880 días. Ahora, si 365.242 igual a un año solar, entonces 173.883 entre 365.242 igual a 476 años, 7 meses. Por tanto, 444 menos 476 igual a aproximadamente año 33 después de Cristo, sumando los 7 meses. Esta es la fecha más probable para el cumplimiento de la profecía. En este sentido, se alcanza el plan de salvación para toda la humanidad, dejando de ser solo para los judíos, quienes rechazaron a Jesús. Conclusión. Como lo hemos venido diciendo, el versículo 25 de Daniel 9, nos da la clave. Sepas pues y entiendas, que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas, tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es en el año 444 a.C., con el cuarto decreto de Artajerjes donde se autoriza para salir el pueblo de Israel, por la intercesión de Nehemías, para edificar la plaza y el muro. Veamos la cronología de la restauración del templo, los muros y la plaza. En el año 536 a.C., al mando de Zorobabel, se inician los trabajos con la colocación de los cimientos del templo, Esdras 3:8 al 13, 5, 1, 2 y 16, Ageo 1:1, 15 y Zacarías 1:1 y 7. Mismos que son suspendidos 4 años después, 530 a.C., por la fuerte oposición de los enemigos de los judíos, durante el reinado de Darío I rey de Persia, Esdras 4:5, 24, 5:1, 6, 7 y 16. En el año 520 a.C., el rey Darío el Grande de Persia, emite el segundo decreto para continuar la reedificación del templo, Esdras 6:1 al 8 y 12, Daniel 6:25. En el año 516 a.C., en el año del reinado del rey Darío, se concluye la restauración del templo, y se celebra la Pascua, Esdras 6:14 al 22. En el año 457 a.C., Artajerjes expide el tercer decreto a Esdras para llevar ministradores y utensilios al templo, Esdras 7:7, 11 al 26. En el año 444 a.C. el rey Artajerjes expide el cuarto decreto a Nehemías para terminar de reconstruir la plaza y los muros de Jerusalén bajo el acoso de mucha hostilidad de sus enemigos, Nehemías 2:1, 7-9, 17, 4, 6-15, 16, 7:1 y 8:13 al 18. Hasta aquí se ha determinado la fecha del año en que inicia el cómputo de las 70 semanas, ahora veamos los postulados para su interpretación. Días por año. Para efectos de su interpretación, es importante hacer notar que los días bíblicos se toman como años, tomando el siguiente fundamento bíblico. Días por año. Según el número de los días que reconocisteis la tierra, 40 días, por cada día llevaréis vuestra culpa un año, hasta 40 años, y conoceréis mi enemistad. Números 14:34. Y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado, Ezequiel 4:6. Por tanto,
para efectos del cumplimiento de la profecía se considera una semana igual a 7 días. Así entonces. Versículo 25. 7 semanas igual a 7 por 7 igual a 49 años. Versículo 26. 62 semanas igual a 62 por 7 igual a 434 años. Versículo 27. Una semana igual a 1 por 7 igual a 7 años. Calculando. Sí. 70 semanas igual a 70 por 7 igual a 490 años. Y 49 más 434 igual a 483 años. Entonces, queda pendiente la última semana de 7 años por cumplirse, que será parte de nuestro estudio de las señales del fin de los tiempos. El apóstol Pablo nos recuerda este suceso de gran tribulación, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda carta a los Tesalonicenses 2:1-4. Amigo lector, un mensaje de Dios para ti. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13:11-14. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. El recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió
por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él.